presentar mi trabajo titulado El estado del arte de la audiodescripción en España, una propuesta de mejora de la película La amistad es peligrosa. Yo soy Juan Manuel Arcos Urrutia, soy doctorando de la Universidad de Almería y aparte soy miembro del grupo de investigación de ECO, Estudios Críticos sobre la Comunicación, y a su vez también soy miembro e investigador de Comunicación y Sociedad. Asimismo, también formo parte del Observatorio de Enfermedades Raras de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Y bueno, lo que voy a presentar es una situación muy general, porque claro, daría para mucho mi ponencia sobre hablar sobre audiodescripción en España. Y me voy a centrar, como digo, en unos conceptos muy básicos sobre cómo está la situación en España. Y trataré también de presentar, a modo de unas conclusiones muy generales sobre mi trabajo o sobre mi proyecto de tesis doctoral en la Universidad de Almería, a partir de una metodología propia sobre la saturación de información. Entonces, para ello, lo primero que voy a presentar va a ser un pequeño índice. El índice que presento, como digo, es bastante básico. Primero, unas nociones muy generales sobre la accesibilidad en los medios audiovisuales españoles. En segundo lugar, las formas de accesibilidad. En tercer lugar, ya sería un ejemplo concreto, una forma concreta que es la audiodescripción. Presentaremos una serie de nociones básicas que los audiodescriptores deben de tener en cuenta, así como una normativa española específica sobre la materia. En cuarto lugar, presentaré el patrón de saturación, es decir, la metodología que estoy llevando a cabo para mi tesis doctoral. Como quinto punto, un ejemplo práctico a partir de las reflexiones que estoy tomando como referencia. En sexto lugar, un avance de resultados muy básicos. Y en séptimo lugar, aunque no aparezca, unas conclusiones. Como primer objetivo, nos centraremos en determinar el nivel de saturación de un pequeño fragmento de la película La amistad es peligrosa y comprobaremos cómo puede afectar este factor a la comprensión de esta obra en concreto. A su vez, propongo una serie de ejemplos de audiodescripción realizados por mí mismo, en donde se materialicen estas reflexiones. Asimismo, quiero presentar una serie de propuestas, pero esto ya sería como objetivo final de mi tesis doctoral, que será una nueva norma de audiodescripción, donde se tengan en cuenta una serie de parámetros para mejorar la existente actualmente en la ONCE, que es quien realiza la audiodescripción. Partimos de la hipótesis de que aparece un nivel considerable de saturación o de omisión de información y, como consecuencia, este factor influye en la calidad, obviamente, y también en la comprensión de la obra audiovisual por parte de las personas ciegas que son los usuarios potenciales de estos productos. Como digo, el primer punto va a ser la accesibilidad en los medios audiovisuales, unos conceptos muy básicos que son los que vamos a presentar. Lo primero de todo, habrá que definir accesibilidad. Entonces, el diccionario de la Real Academia Española define accesibilidad como cualidad de accesible. Y entonces, claro, tendremos que mirar también qué significa accesible, porque ya en el término de accesibilidad no queda muy claro qué es accesible. Entonces, según la que más me interesa del punto de vista para mi trabajo es el punto 3, que es de fácil comprensión o inteligible. Es decir, lo que debe de hacer el producto accesible audiovisual es que las personas a las que va dirigido el producto accedan de forma más fácilmente posible para seguir la trama del producto. Asimismo, el término accesibilidad, propuesto por Alonso en el año 2007, habla con un matiz reivindicativo al referirse a los derechos de estas personas, en el cual las personas tienen que por motivo de tener una dificultad física, sensorial o de otro tipo, no pueden relacionarse con el entorno o con otras personas en igualdad de condiciones. Aquí el principio de igualdad de condiciones. En la ley española del año 2003, que es muy famosa y ya regula bastantes aspectos sobre accesibilidad universal, la LINDAU, la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, definen el término accesibilidad universal como el requisito que deberían cumplir los entornos y los sistemas para que sea utilizable para todos, es decir, para todos, para una globalidad general. Asimismo, en esta misma ley también se habla del principio de diseño para todos, en el que la actividad por el que se concibe o se proyecta, obviamente, desde el origen y siempre con ello que sea posible, los entornos y los procesos, productos, etcétera,
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible. Pero claro, la ley, la norma, dice que todo se tiene que hacer accesible, pero claro, los medios de comunicación deben de hacerlo de alguna manera. Ahora me dirijo a ustedes, no sé si pueden participar, no sé si se puede escuchar, yo escucharía a ustedes, es cómo conseguimos que esa información sea accesible, si conocen las formas de accesibilidad. Como digo, existen varias formas de accesibilidad en los medios de comunicación, que son las siguientes. Por un lado tenemos, obviamente, la audiodescripción, que es de la que nos ocupa esta tarde, bueno, esta mañana para ustedes, para la tarde para mí, la subtitulación para personas sordas y, finalmente, la interpretación en lengua de signos o lengua de señas. Pero claro, ¿qué es la audiodescripción para personas ciegas? Pues a partir de ahora, en estos minutos, lo que vamos a ver va a ser qué es la audiodescripción propiamente dicha, qué elementos son susceptibles de audiodescribirse, porque no todo se debe audiodescribir, y finalmente la legislación española que hay concreta para este tipo de accesibilidad. Pues la definición de audiodescripción es que permita a las personas ciegas o con deficiencia visual tener acceso a cualquier manifestación cultural, ya sea cine, teatro, ópera, es decir, cualquier producto audiovisual, en el cual un narrador externo, aprovechando las pausas o silencios, esto es lo que nos interesa, las pausas o silencios, en las obras audiovisuales, presenta o inserta esa información que es considerada relevante para que las personas potencialmente usuarias de estos productos accedan de la mejor forma posible a los productos audiovisuales. ¿Pero qué elementos son los que se deben audiodescribir? Como digo, no todo es susceptible de audiodescripción, porque lo único que nos interesa son que sean datos relevantes y necesarios para que la persona comprenda lo mejor perfectamente posible la trama de una película, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Pues que sea primero una descripción física de los personajes, la situación espacial, es decir, dónde se encuentra la trama, dónde se desarrolla, los gestos, los estados físicos y emocionales, insertos a título de crédito que aparecen en pantalla y que obviamente necesitan ser descritos, expresiones faciales, el vestuario y ruidos que podrían producirse durante la película y que necesitan ser justificados. Para ello, en España, como digo, existe una ley específica, bueno, más que una ley, aparece ya indicada en esta legislación española sobre comunicación audiovisual del año 2010, en su disposición transitoria quinta, el número de horas que los operadores, tanto públicos como privados de las televisiones españolas, deben incorporar en su programación en número de horas, como digo, la audiodescripción. Y como vemos, desde el año 2010 hasta el año, como que la ley solo fijaba hasta el 2013, aunque exponencialmente se deben de aumentar esas horas de audiodescripción, vemos cómo cada año se presenta mayor número de horas, tanto en canales privados como en canales públicos, aunque lo que nos interesa es que nos quedemos con los números de los canales públicos, ¿bien? Porque según pone que en el año 2013 deberían de producir un total de 10 horas. Y ahora vemos que en la práctica no va a ser así. En el año 2015, el CESIA, que es el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, de la Universidad Carlos III de Madrid, realizó un estudio en el cual se aparece o analizaron cuál era el seguimiento del subtitulado y de la audiodescripción en la televisión en España. Como vemos que obviamente va subiendo el número total de horas por canales, estos son por canales. Aquí por grupos audiovisuales vemos, este es el canal público de España y de estos los restos son privados. Vemos la diferencia entre los públicos y los privados, que es verdaderamente notable. Y esto es lo que me interesa. Según ponía en la diapositiva anterior, en el año 2013 debería haber 10 horas. Y hay solo 1,88. Es decir, bueno, sigo pasando, como vemos, 1,84. En los privados sí se mantiene los cánones que establece la ley, pero en los canales públicos no. Como consecuencia, podemos decir que los operadores de televisión públicos no cumplen la emisión mínima de horas de audiodescripción según la Ley 07/2010 de España. A su vez, en el año 2005 se aprobó una norma, la norma ENOR UNE 153.020, en la que se especificaba exclusivamente cómo se debería hacer las audiodescripciones y para ello se daba una serie de puntos, de pautas que los audiodescriptores deberían tener presentes. En primer lugar,
Se decía que la información se adecuará al tipo de obra y a las necesidades del público al que se dirige, es decir, si el público es infantil se debe de cumplir, por lo menos que el público infantil siga la mejor posible esa obra audiovisual. A su vez, que el estilo de escritura sea sencillo, fluido, con frases directas, con terminología específica y con adjetivos concretos. No se debe descubrir ni adelantar la trama. Lo que más me interesa para mi tesis doctoral son estos dos puntos. Primero, evitar transmitir cualquier punto de vista subjetivo por parte del audiodescriptor y, sobre todo, evitar o provocar cansancio en el oyente discapacitado visual por saturación de información o ansiedad de la misma. Es decir, la saturación de información, estoy comprobando que influye en la recepción y en la comprensión del producto final. Entonces, considero que evitar ese tipo de saturación de información es importante para que la persona con algún problema visual siga la trama de lo mejormente posible. Ahora entramos a lo que he llamado el patrón de saturación en audiodescripción. Se define saturación cuando se dispone de mucha información o cuando se ofrece una información muy compleja. Asimismo, hemos delimitado dos niveles, un nivel más cuantitativo y un nivel más cualitativo. En la dimensión cuantitativa, lo que nos interesa es ver ese porcentaje de tiempo consumido en la pausa, es decir, la pausa de la que dispone el audiodescriptor para introducir la información, relacionada con tres aspectos. Por un lado, la velocidad, calculada a partir del número de palabras por segundo y por minuto, y también con una variable más cualitativa, es decir, con la complejidad de información y con la complejidad de las acciones. Es decir, he cuantificado el número de acciones, el número de actos, y eso lo he relacionado, como vemos ahora en la siguiente diapositiva, tanto con ese porcentaje de pausa consumida por la audiodescripción, con la velocidad y con las acciones. Entonces, una vez que tenemos las tres variables, podemos idear lo que hemos considerado el nivel de saturación. ¿A partir de qué? A partir de la correlación de las tres variables, hemos delimitado un total de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 categorías posibles, es decir, hipersaturación, semisaturación, compensación, semicompensación y descompensación. Para ello, no todas las unidades audiodescritas serían válidas, es decir, solo hemos tomado como consideración aquellas que estén por encima de 15 palabras y de 10 segundos de pausa general en bocadillos de información, es decir, pequeños fragmentos entre pausa y locución por parte de los personajes. Entonces ahí lo consideramos una unidad audiodescrita. Ahora vamos a los casos prácticos. Ahora es cuando te pido que me proyectes el vídeo, ¿vale? El rostro de una mujer madura se refleja en un espejo de tocador. Tiene expresión malévola. Lleva su rubio cabello peinado hacia atrás y no está maquillada. Tiene ojos pequeños, nariz afilada y un rictus sarcástico en los labios. Sonríe a su imagen. Es la marquesa de Mertel, interpretada por Glenn Close. Está sentada ante el tocador con un peinador sobre su camisón. Se cepilla el pelo. En otra mansión, unos criados entran en una alcoba a oscuras. Con Susie Cars, Keanu Reeves, Mildred Natwit y Uma Thurman. Un criado vierte agua caliente en la bañera. Otro se acerca a la cama con una Hasta ahí, bandeja ya. de toallas Solo me limpias y un interesa más que tercero eso. Solo. ofrece una taza de... ¿Vale? Entonces, como vemos, hay bastante información en poco tiempo. Entonces, consideramos que Solo me voy a centrar en un ejemplo concreto, porque claro, todo era mucho. Entonces, justo al principio se dice que el rostro de una mujer madura se refleja en un espejo de tocador, tiene expresión malévola, lleva su rubio cabello peinado hacia atrás y no está maquillada, tiene ojos pequeños, nariz afilada y un rictus sarcástico en los labios, sonríe a su imagen. Como vemos, en poca cantidad de tiempo, en poco tiempo, se dice muchísima información. Y estamos hablando que es solo el inicio de la película, donde se presenta a los personajes. Entonces, como vemos, esa cantidad de información hemos considerado que es hipersaturada. ¿Por qué? Porque aparecen muchas acciones, aparecen un vocabulario un poco específico, maduro, malévolo, rictus sarcástico. Entonces aparece una cantidad de información que consideramos, como digo, que es que hipersatura a la persona ciega que está siguiendo la trama. Entonces, para ello, lo que propongo como audiodescripción alternativa, por un lado, es
eliminar cualquier término que no sea muy relevante y, sobre todo, como digo, bueno, mi audiodescripción alternativa fue la siguiente. El rostro de una mujer se refleja en un espejo de tocador, lleva su rubio cabello peinado hacia atrás y no está maquillada, tiene ojos pequeños y nariz afilada, sonríe a su imagen. Como vemos, la información es prácticamente igual, pero hemos quitado ciertos elementos que pueden distorsionar en la medida de lo posible la recepción final del producto. Como justificación de estos cambios decimos que la eliminación del adjetivo maduro, por su ambigüedad informativa, ya que puede cubrir un espectro de edad muy amplio. Entonces, claro, tampoco, como hemos visto en la imagen, la mujer pues, era muy mayor, ¿vale? Que es el concepto de maduro. Igualmente, el adjetivo malévolo resulta ambiguo, puesto que esa sonrisa podría interpretarse también como autocomplaciente, no solo con maldad, sino también puede ser autocomplaciente con ella misma. Así que la incorporación de esa subjetividad por parte del audiodescriptor, un aspecto que ya la norma ya marcaba que no se debería de utilizar esa subjetividad en la audiodescripción, pues ya aparece en este pequeño fragmento. Esta supresión tiene a su vez un efecto directo, obviamente, con esta cantidad de información, que atenúa, eso es lo importante, esa cantidad atenúa el exceso de información según el tiempo disponible. Uno de los factores que tomamos como ejemplo en esta saturación de información. También consideramos relevante no solo que se describa a la persona con una libre elección, sino que consideramos que debería de hacerse con un cierto orden, es decir, un análisis vertical de esa descripción del personaje, primero por el pelo, después por los ojos, después la nariz y finalmente la boca. En ese orden, para seguir un orden, como digo, de presentación de esta información audiodescrita. Entonces, ya para terminar, como conclusiones, pues se ha realizado una radiografía muy general, ¿vale? Muy general, sobre la situación actual de la audiodescripción en las televisiones públicas y privadas de España. Y como vemos, existe cada año una clara mejora para seguir aumentando este número de horas. Como vemos, también se ha observado que los operadores de televisión públicos no cumplen con los mínimos exigidos en la ley. Se ha presentado el nivel de saturación, de patrón de saturación, y hemos estudiado cómo afecta este factor a la comprensión del audiovisual. Y finalmente, en líneas generales, hemos realizado una primera aproximación del estudio del nivel de saturación en un ejemplo concreto, en el que consideramos que en nuestra propuesta, pues ese nivel o esa sensación de cansancio por saturación es mucho menor y como consecuencia se llega a comprender más fácilmente la trama. Aquí os dejo mi contacto, mi nombre y mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta y sin más, muchísimas gracias. Sí, lo de la sonrisa sarcástica es lo mismo que lo de otro, la ambigüedad. Claro, que sea sarcástico algo, estamos dejando ahí que esa sonrisa sea, desde mi punto de vista, ¿vale? Que sea subjetivo de decir que es sarcástico y como consecuencia, como ya marca la norma UNE, pues se debe evitar cualquier punto subjetivo. Yo creo que una sonrisa sarcástica, si se toma como que es sarcástica, es como que el punto de subjetividad está muy presente y creo que eso a lo mejor se debe de evitar. No sé si te he contestado bien. Vale, nada. Sí, claro, sí. Hola. Hola, muy buenas. Soy Mercedes Espeleta. Mira, te hablo desde el punto de vista de la producción y de los derechos del guionista. Cuando tú estás alterando el contenido del guión, ¿el guionista sabe algo de eso? ¿El productor lo sabe? Porque al hacer una descripción como la que estás haciendo, ahí estáis tocando esa obra. ¿Cómo está? Sí, pero la obra... Sí, claro, no. Claro, nosotros lo que hacemos aquí en España, bueno, lo hacemos en España, solo haría una empresa, ¿vale? Mi tesis doctoral sería una mejora de lo que hace la empresa que hace esa audiodescripción, ¿vale? Entonces, lo que la audiodescripción es un soporte externo de apoyo para que la persona ciega, obviamente, siga la trama de lo mejormente posible. Nosotros no tocamos la película en sí. Nosotros en esos silencios insertamos esa información que consideramos relevante. Sí, pero entonces, ¿tenéis algún tipo de... ¿Hay algún tipo de contrato? ¿Hay algún tipo de cesión? O sea, ¿hay algún tipo de papel o simplemente la distribuidora o la productora
os da esa... o sea, tiene la película en el exhibidor y vosotros y ella no dice nada. Claro, Porque el en algún exhibidor... momento pienso que en algún momento podéis alterar el sentido. Entonces, si alteráis el sentido, ahí tendría que haber algo, ¿no? Claro, pero Desde eso la sería... ignorancia, porque no sé cómo funciona eso. Claro. No, te explico cómo funciona en España la audiodescripción. La ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, pasa a sus afiliados, bueno, en su biblioteca tiene películas audiodescritas realizadas por una empresa. Entonces, esta empresa es la que se encarga de hacer las audiodescripciones, ¿vale? Yo lo único que hago es analizar, por eso te digo que si tienen algún documento que firme la empresa con la ONCE, eso lo desconozco, no lo sé, porque ya sería las cosas de la empresa, sus contactos y su... no sé. Yo te digo desde el punto de vista cómo se hace lo que es el producto final. Al producto final no se le toca, no se cambia nada, sino directamente se le inserta una pista de audio alternativa que justo en los silencios es donde se inserta esa información, pero que al producto original no se le toca nada, porque claro, la película va su pista de audio por un lado, la original, y la pista de audiodescripción va en una segunda pista de audio y no se pueden pisar una con la otra. Pero ya lo de los derechos ya de la empresa, eso lo desconozco, no sé. Muy bien, gracias. Vale, nada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿No crees que de pronto como tanta objetividad dentro de las descripciones como que puede quitar la parte de subjetividad que da el lenguaje audiovisual? Por ejemplo, el tratamiento de la fotografía que no está pudiendo ver la persona invidente o este tipo de cosas. ¿No crees que eso se está restando a la descripción? Porque a mí me llamó también la atención cuando empezaron a escribir como el tipo de mirada, pero sí que la colorización, la actuación y la luz están dando como también una subjetividad del producto. Claro, pero como decía, justo hay que aprovechar los silencios de la película. Entonces, en este ejemplo que he puesto, efectivamente no había diálogo, es decir, se podía describir lo que se quisiera. Lo malo es que tú tienes que primar, tienes que optar por qué información es más relevante en cada momento. Es decir, si en algún momento la imagen funde a negro o la imagen funde a rojo o lo que sea, eso a lo mejor quizás se habrá que indicarlo en la audiodescripción, para que también la persona ciega tenga constancia de que esa imagen ha fundido a rojo o ha fundido a negro o lo que sea. Pero ya decir que el filtro o el tipo de luz es más tenue o lo que sea, eso dependerá en todo caso de que si tienes tiempo para decir ese tipo de información. Pero no me refiero a la descripción de la luz y eso, sino al sentimiento que se está dando y lo que se está reforzando en la actuación y en lo demás de lo dramático del audiovisual. O sea, como que se podría incluir en la descripción de cierta subjetividad. Sí, pero claro, pero la norma ya indica, como te digo, la norma ya indica que el grado de subjetividad del audiodescriptor, porque claro, tú puedes tener una percepción de la película, yo puedo tener otra, y todos los que estáis en la sala podéis tener otra percepción diferente, ¿vale? Entonces, es como que por eso la norma pone que se evite ese tipo de subjetividad, para que se deje más a libre de la persona que recibe ese producto, la que mentalmente, en la medida de lo posible, llegue a comprender en su totalidad la obra, ¿vale? No sé si te he respondido. Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. Nada. Vale, gracias. Bien.